Hoy en día el 85 al 90% de la gente que se llama judía son realmente khazars o házaros, también conocidos como judíos ashkenazis. Todos los primeros ministros del Estado de Israel han sido hasta la fecha judíos ashkenazis. Pero bien, ¿quién es esta etnia que usurpa los pretendidos derechos históricos, entre comillas, de las mayormente desaparecidas tribus de Israel, haciéndose pasar por herederos del pueblo hebreo y cómo ha logrado su fabuloso poder? El fundador del clan fue Moisés Amschel Bauer, que en el siglo XVII emigra de Khazaria, región localizada en lo que actualmente constituye la República de Georgia, antigua Unión Soviética, la cual se convirtió a la religión judía por decreto de su rey en el año 740. Contaba dicho rey con unos 70.000 súbditos, los cuales no eran evidentemente semitas, sino más bien de rasgos germanos, y que son llamados actualmente judíos ashkenazis, la 13ª tribu. Moisés Amschel Bauer se establece en Frankfurt y en 1743 nace Meyer Amschel Bauer. En la puerta de su establecimiento, en donde ejerce de prestamista, pone como distintivo un hexagrama rojo, del que surgirá el nombre de Rothschild o escudo rojo. Este hexagrama servirá en el futuro para conformar la bandera del Estado de Israel. Los Rothschild solían tener hijos en secreto para situarlos en lugares en los que no interesaba que pudieran ser reconocidos por su nombre, para así tener posiciones de poder aseguradas en la más absoluta discreción si ello era necesario. Ello comenzó ya cuando por primera vez usaron el nuevo apellido de Rothschild. El sexto hijo del primer Rothschild ya nació en secreto, práctica que sigue actualmente en la gran familia o clan que existe en la actualidad. En 1760, Meyer Rothschild entra a trabajar en la banca Oppenheimer, con magníficos resultados profesionales y conociendo y haciendo amistad con importantes clientes como fue el general von Ersdorf, y a través de este al príncipe Guillermo de Hessen-Hanau, noble muy rico por alquilar su ejército muy profesional de mercenarios a otros países en guerra, por donde Rothschild comienza a comprender las posibilidades de las guerras como medio rápido de enriquecerse. Así comienza pues su carrera ascendente asociándose con el príncipe Guillermo en sus inversiones y descubre también que es más seguro prestar dinero a gobiernos o instituciones que cobren impuestos, pues así no hay impagos, como puede ocurrir con los individuos o particulares, siguiendo desde entonces la costumbre de invertir a través de bancos que solo trabajen con instituciones recaudadoras de impuestos, como son los gobiernos, los ayuntamientos, etc. En 1770, Meyer Amschel Rothschild traza un plan para la creación de los Illuminati y contrata al ashkenazi judío Adam Weishaupt, un ex jesuita católico, para su fundación y desarrollo. Los Illuminati se basan en las enseñanzas del Talmud y eligen el nombre de Illuminati para expresar con un término luciferino que se consideran los guardianes de la luz. En 1773 nace Amschel Meyer Rothschild, el primer hijo de Meyer Amschel Rothschild. Él, al igual que todos sus hermanos, entra al negocio de la familia a la edad de 12 años. En 1774 nace Salomon Meyer Rothschild. En 1776, Adam Weishaupt completa oficialmente la organización de los Illuminati, el 1 de mayo del año 1776. El propósito es dividir a los no judíos, o Goyim, a través de la política, la economía, lo social y lo religioso. Las partes oponentes serán armadas y procurarán que ocurran incidentes para que luchen entre ellos, destruyendo gobiernos, instituciones religiosas y, si es posible, destruir al máximo las buenas relaciones entre las personas. Luego se ha sustituido esta táctica por la de introducirse en las instituciones para controlarlas desde dentro, cosa que han conseguido ya casi a nivel de control global. El mismo año, Weishaupt se introduce rápidamente en la Continental Order of Freemasons, y con esta doctrina establece logias para que el Grand Orient sea su cuartel general. Todo ello cumpliendo órdenes y con el financiamiento de Meyer Amschel Rothschild, con el concepto básico de extenderse por todo el mundo hasta hoy en día. Muchos masones sinceros jamás sabrán que son utilizados. Weishaupt también recluta 2.000 seguidores a sueldo,
incluyendo los hombres más inteligentes en los campos de las letras, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria. Son instruidos para el control del pueblo, corrompiendo políticos, usa el dinero y el sexo para obtener el control de los personajes bien situados en las alturas de los gobiernos y otras instituciones importantes. Corrompiendo la educación, en los colegios y facultades de las universidades se controlaba a los estudiantes excepcionales con habilidades mentales y se les recomendaba para estudios internacionales con entrenamiento especial con la idea de conseguir un solo gobierno mundial a base de provocar guerras. A estos estudiantes se les daban y dan becas financiadas por los Illuminati. Serían sus funcionarios en la parte alta de la pirámide. En 1784 Adam Weishaupt planea la Revolución Francesa, la cual comienza Maximilien Robespierre, con el ideario de un libro escrito por uno de los asociados de Weishaupt, Xavier Zouac, y que envía por correo de Frankfurt a París. Sin embargo, el correo se accidenta y cae en manos de la policía bávara y el plan es descubierto. En 1785, Mayer Amschel Rothschild cambia de hogar y traslada a su familia al centro del mismo Frankfurt. En 1789, debido a la falta de credibilidad otorgada al escrito del gobierno bávaro avisando a los gobiernos de Europa, los Illuminati consiguen que triunfe la revolución en Francia. En 1793, estableciendo así una nueva constitución, sueño de los banqueros, pues se evitan los abusos de la nobleza y la iglesia en cuanto a impuestos y así incrementan su negocio. En 1790, Mayer Amschel Rothschild declara la tan afamada frase: «Dejadme el control del dinero de la nación y no me importa quién escriba las leyes». En 1791, los Rothschild consiguen en Estados Unidos el control del dinero de la nación a través de Alexander Hamilton, su agente en el gabinete del presidente George Washington, cuando ponen en marcha como banco central en Estados Unidos el llamado First Bank of the United States, estableciendo este asesoramiento o control por 20 años. 1798, John Robinson publica un libro titulado Pruebas de la conspiración contra las religiones y los gobiernos de Europa, confiscados de las reuniones secretas de los francmasones, Illuminatis y sociedades aledañas. En este libro, el profesor Robinson, secretario general de la Real Sociedad de Edimburgo, uno de los líderes intelectuales de su época, desvela completamente el complot entero de los Rothschild e Illuminati. A la edad de 21 años, Nathan Mayer Rothschild abandona Frankfurt y se va a Inglaterra, en donde con dinero que le cede su padre abre una filial en Londres. En 1806, Napoleón declara que quiere suprimir la Casa Real de Hesse-Kassel de la lista de los poderosos de Europa. Al enterarse, el príncipe Guillermo de Hessen-Hanau marcha de Alemania a Dinamarca y entrega su fortuna valorada en 3 millones a Mayer Amschel Rothschild para que la guarde. Salomon Mayer Rothschild se traslada a Viena y abre el banco M. von Rothschild Uxon. En 1811, el tiempo de asesoría de los Rothschild al Bank of the United States se acaba y el Congreso vota en contra de la renovación. A Nathan Mayer Rothschild no le divierte la situación y declara: si no me renuevan el contrato como asesor bancario, o sea, el control total, los Estados Unidos se verán envueltos en la más desastrosa de las guerras. Sin embargo, los Estados Unidos se mantienen firmes y no firman la renovación, lo cual causa que Nathan Mayer Rothschild declare: les voy a dar a estos impúdicos americanos una lección devolviéndolos a la época precolonial. Y de hecho, en 1812, financiado con el dinero de los Rothschild, Nathan Mayer consigue que Inglaterra declare la guerra a los Estados Unidos. Los Rothschild planean que Estados Unidos caiga en una deuda insostenible de guerra y así tenga que acceder a renovar el contrato bancario con los Rothschild. Ese mismo año justamente muere Mayer Amschel Rothschild. Una de las más importantes normas en la casa de los Rothschild era que todos los puestos claves de la empresa debían estar ocupados por miembros masculinos de la familia, incluyendo bastardos en caso de tener una madre judía, pues no basta con que solo sea el padre. Para proteger los bienes familiares se casaban frecuentemente entre primos. El hijo mayor era el jefe del clan al morir el padre y solo podía ser superado su poder por el conjunto total del resto de la familia.
Nathan Mayer Rothschild fue elegido cabeza de la familia siguiendo a su padre Mayer Amschel Rothschild al morir este. Jacob o James Mayer Rothschild abre en París una nueva filial del banco Rothschild Frères. En 1814, supuestamente, y según la Jewish Encyclopedia, edición de 1905, volumen 10, página 494, los 3 millones que el príncipe Guillermo Hessen-Hanau había entregado a Mayer Amschel Rothschild para su custodia y que de acuerdo a la leyenda fueron escondidos en botas de vino para escapar del saqueo de los soldados de Napoleón cuando tomaron Frankfurt, son devueltos al volver Guillermo a su principado en Alemania. Sin embargo, otra línea de investigación distinta a lo que dice la enciclopedia judía, que podía estar amañada, nos dice que ese dinero nunca volvió a su dueño. Estas fuentes afirman que Nathan Mayer Rothschild sacó 3 millones en oro de la East India Company para cubrir las necesidades de Wellington en su campaña contra Napoleón. Wellington, por su parte, se comprometió a devolver el doble de dicha cantidad. En 1815, los 5 hermanos Rothschild trabajaron arduamente para proveer de oro al ejército de Wellington a través de Nathan en Inglaterra y al ejército de Napoleón a través de Jacob en Francia. Y este fue el principio de su política de financiar a ambos lados en las guerras. Los Rothschild aman las guerras porque ellos mismos financian la destrucción y la reconstrucción a un cliente que siempre paga. Las deudas que contraían los gobiernos de los diferentes estados estaban avaladas por todos los habitantes del país que deberían pagar con su trabajo la deuda a través de los impuestos y los bonos del estado, lo llamado deuda pública. Mientras los Rothschild financiaban a ambos lados en la guerra, organizaron un correo urgente con rutas secretas para comunicar sus bancos en diferentes países de Europa. Los poderosos de Europa utilizaban este moderno y eficiente correo para comunicarse, y así los Rothschild siempre estaban al corriente de todo antes que nadie. Uno de los correos de los Rothschild, llamado Rothworth, cuando sucedió la batalla de Waterloo que ganaron los ingleses, cruzó el Canal de la Mancha y dio a conocer el desenlace del combate a Nathan Mayer Rothschild 24 horas antes del que el mensajero militar de Wellington llegara a Londres. En la bolsa inglesa estaban pendientes de los movimientos que iban a hacer Nathan Mayer Rothschild, el cual dio instrucciones que comenzaran a vender sus valores a la baja rabiosamente para que los demás creyeran que la batalla de Waterloo la habían perdido los ingleses. Con lo que el mercado se hundió rápidamente y al bajar los precios en picado, antes del cierre recompraron a bajo precio, multiplicando por 20 su fortuna en una sola jornada. Este hecho dio a la familia Rothschild el control de la economía inglesa. Al perder Napoleón la batalla de Waterloo, el centro financiero del mundo pasó al Banco de Inglaterra, totalmente controlado por Nathan Mayer Rothschild. Curiosamente, 100 años más tarde, el New York Times publicó esta historia sobre Nathan Mayer Rothschild. Su nieto demandó al periódico para que suprimiera ese artículo sobre su abuelo por ser mentira y difamante. Pero el tribunal denegó la demanda y condenó a la familia Rothschild a pasar el juicio. Este fue el segundo problema que tenía la familia con los medios de comunicación. Tomaron buena nota de ello. Volvamos al año 1815, en que Nathan Mayer Rothschild hizo su famosa declaración. No importa si hay en el trono de Inglaterra una marioneta para gobernar el imperio en donde nunca se pone el sol. El hombre que controla el dinero controlará el imperio. En 17 años las 20.000 libras de la época que le dio su padre habían crecido 2.500 veces, hasta llegar a los 50 millones. Los Rothschild también usaron el control del Banco de Inglaterra para reemplazar el sistema de mover cantidades de oro en barcos por el de emitir documentos avalados por el oro depositado en sus bancos de Europa. El sistema bancario de hoy en día estaba servido.